la entrada o la salida de energía en forma de calor siempre va a producir cambios en los cuerpos. Esos cambios generalmente van a ser o cambios de temperatura o cambios de estado. Puede producir otro tipo, como pueden ser, por ejemplo, las dilataciones, pero nosotros vamos a estudiar sobre todo eso en un cuarto de la ESO. Vamos a estudiar los cambios de temperatura y los cambios de estado. Antes de nada, tenéis que tener claro que para que se produzca una ganancia de calor o una pérdida de calor, tiene que haber al lado otro cuerpo, o el universo, que gane el calor que pierde este cuerpo o que pierda el calor que gana el cuerpo. Es decir, que como además nosotros la única manera que hemos hablado de traspasar calor es con la diferencia de temperaturas, por decirlo así, lo que vamos a tener siempre es algo a una temperatura distinta de lo que yo estoy estudiando. Si es mayor, le dará calor, si es menor, le quitará calor, ¿vale? Eso tener un poco claro. Es un poco raro, pero si entendéis esta idea, os va a permitir que en el futuro estos problemas, si os los cuentan completamente al revés, también los entendáis. Luego os explico esto de por qué explicar completamente al revés. Bien, cuando un cuerpo gana o pierde calor, me da igual si gana o pierde calor, y el efecto que sufre es un cambio de temperatura, lo va a cumplir siguiendo esta fórmula. ¿Esta fórmula cuál es? Que el calor que vamos a ganar o perder, vamos a centrarnos solo en ganar para ver el cambio que produce, ¿vale? Perder es igual, pero por abreviar un poco. Que el calor que gana el cuerpo, ¿a qué va a ser igual? A la masa que tiene el cuerpo, es decir, que yo puedo tener un cuerpo con una masa muy pequeña y un cuerpo de la misma sustancia con una masa muy grande. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero ver el calor que entra y que produzca el mismo cambio, imaginad que el cambio es un cambio de temperatura, es decir, yo quiero pasar de 5 a 10 grados, 10 grados centígrados. Ese cambio no va a ser igual para una sustancia con poca masa que para una sustancia con mucha masa. La sustancia de mucha masa necesitará mucho más calor que la sustancia de menor masa, ¿vale? Es por eso por lo que el calor que en ese caso ganaría el cuerpo tiene que ser directamente proporcional a la masa. Al mismo tiempo tiene que ser también directamente proporcional al calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es una propiedad interna que tiene la sustancia. ¿Qué significa eso? Que sabéis que no absorben por igual el calor la madera y el metal. Tarda mucho más tiempo en calentarse la madera que el metal. ¿Por qué? Porque tienen calores específicos distintos. En este caso, la madera tendría un calor específico muy alto y el metal o el hierro, tendría un calor específico más bajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al darle un poquito de calor, el hierro va a subir su temperatura, al darle ese mismo poquito de calor, la madera va a cambiar mucho menos su temperatura. ¿De acuerdo? Tened claro que el calor específico es eso. Las unidades del calor específico son julios partido kilogramo y Kelvin. Y ojo que aquí pueden aparecer problemas. Las unidades son esas y tienen que ser esas. ¿Podemos trabajar con otras? Sí. Podemos, en vez de trabajar con kilogramos, podemos trabajar con gramos. En vez de julios, podemos trabajar con calorías. Ya luego os explico lo que es. Pero podemos trabajar con cualquiera. Pero yo recomiendo que siempre recurráis al sistema internacional, si es lo normal, para poder trabajar con más comodidad. Si estáis acostumbrados ya a trabajar con otras unidades, perfecto, se puede trabajar exactamente igual, pero con cuidado, con cuidado. Bien, y también va a ser proporcional el calor que nosotros estamos dando o quitando un cuerpo al cambio de temperatura que estemos buscando producir. Es decir, que no es lo mismo el calor que le voy a dar a un vaso de agua para pasarlo de 20 a 22 grados que el calor que le voy a dar a ese vaso de agua para pasarlo de 20 a 90 grados. Tendré que darle mucho más calor para pasarlo. Entonces, el calor también va a ser proporcional al cambio de temperatura que estemos produciendo. El calor es proporcional al cambio de temperatura. Os recuerdo que este símbolo, el triángulo este, era variación y que siempre iba a ser final menos inicial, temperatura final menos temperatura inicial. Y yo creo que aquí veáis que ya me aparece una cosa importante. Yo puedo pasar inicio de 20 a 25,
final, entonces me quedaría 25 menos 20, me queda un número positivo, perfecto. Quiere decir que como el calor específico siempre va a ser positivo y la masa siempre va a ser positiva, el resultado del calor va a ser positivo. Más por más por más, todo positivo, el resultado es positivo. Pero puede que pasemos de una temperatura inicial de 25 a una temperatura final de 20. Entonces aquí me quedaría 20 menos 25, me quedaría menos 5. Menos 5, positivo y positivo, el resultado final me quedaría negativo. ¿Qué significa un calor negativo? Según lo estamos planteando, un calor negativo es un calor que está perdiendo el cuerpo. Un calor que está perdiendo el cuerpo. Lo iba a explicar después, pero bueno, ya como está saliendo, quiero que tengáis claro que nosotros vamos a estudiar los problemas desde el punto de vista de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo, ¿vale? Así que si me queda un resultado con calor positivo, significa que el cuerpo está ganando energía. Si me queda un resultado con un calor negativo, significa que el cuerpo está perdiendo energía. ¿Vale? Luego además nos podemos encontrar que cuando nosotros estamos dando o quitando calor de un cuerpo, nos podemos encontrar que se produce un cambio de temperatura o un cambio de estado. ¿Qué pasa con los cambios de estado? La primera idea, por favor, y esto tenerlo claro, es que son isotermos. ¿Qué significa? Que se van a producir siempre a la misma temperatura. Por ejemplo, algo que conocemos, la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que por debajo de 0 siempre voy a encontrar hielo, que por encima de 0 siempre voy a encontrar agua líquida. Y a 0 grados yo me puedo encontrar las dos cosas. ¿Por qué? Porque se está produciendo un cambio de estado. Me voy a encontrar sólidos y me voy a encontrar líquidos. ¿Vale? Ahí se produce el cambio de estado. Pero que yo no me voy a encontrar un cambio de estado, no, es que tengo el agua a 6 grados porque se está derritiendo el hielo. Veremos que no es exactamente eso lo que pasa. ¿Vale? La fórmula del cambio de estado, para calcular el calor del cambio de estado, va a ser simplemente la masa por el calor latente. ¿Qué es el calor latente? Pues es la misma idea que el cambio de estado, es decir, la naturaleza de la sustancia me va a decir si necesita más o menos calor para poder realizar el cambio de estado, y lo vamos a llamar como calor latente. Las unidades del calor latente son julios por kilogramo. Y se suele distinguir entre dos cosas, evidentemente, entre el calor latente de fusión y el latente de evaporación. ¿Vale? Es decir, que por ejemplo, una sustancia como el agua no lo vamos a encontrar en estado sólido, que es hielo, que tendrá un calor específico propio. Nos vamos a encontrar el agua en estado líquido, que tendrá un calor específico. Estoy hablando de cambios de temperatura, ¿vale? Por eso estoy moviendo el dedo para arriba y para abajo. En un cambio de temperatura tendrá un calor específico para el agua líquida, y yo me voy a encontrar un calor específico para el vapor de agua. Pero me voy a encontrar un calor específico además, un calor latente de fusión cuando yo quiera hacer un cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a sólido, y me voy a encontrar un calor latente para pasar de líquido a gas o de gas a líquido. ¿Vale? Bien. Y esto ya lo os he explicado, que podemos encontrar los calores positivos y calores negativos. Y fijaos, aquí tenéis una lista de los calores específicos de los que he estado hablando, que como la sustancia más común para estudiar va a ser el agua, pues aquí tenéis. ¿Cuál os vais a tener que aprender de memoria? El calor específico del agua líquida, que son 4180 julios partido kilogramo y Kelvin. ¿Vale? Hay una cosa curiosa, y es que si vosotros os fijáis en cualquier alimento, porque creo que además ahora ya está obligado a ponerse en cualquier alimento, siempre va acompañado de una tablita que pone valor energético. Valor energético, anda, si estamos hablando de energía. Ya hemos hablado de energía en física. ¿Qué significa eso, el valor energético? Pues la energía que vosotros vais a poder ganar comiendo ese alimento, ¿no? Y que viene muchas veces medido en julio, bueno, muchas veces no, viene medido en julio y viene medido en calorías. No sabéis lo que es una caloría. Una caloría es lo siguiente. Si yo en vez de tener 4180 julios en el sistema internacional, julios partido kilogramo y Kelvin, lo pongo en gramos, me encuentro que son 4,18 julio partido gramo y Kelvin. Es decir, que la energía para coger un gramo de agua, si yo cojo un gramo de agua y la energía necesaria para subir ese gramo de agua un Kelvin, van a ser 4,18 julios. También se conoce como caloría. Es decir, para poder subir la temperatura
de 1 gramo de agua, 1 Kelvin, voy a aplicar una caloría, ¿vale? Así que una caloría son 4,18 julios. Por eso si veis la tabla, simplemente si cogéis la de julios y la dividís entre 4,18 sale la de calorías. Si cogéis la de calorías y multiplicáis por 4,18 sale la de julios. ¿Vale? Y aquí os he dejado todos estos datos que no os los vais a tener que aprender, simplemente el calor específico de agua, que ese sí que es importante. Y vamos así a explicar rápidamente un problema para que entendáis toda esta teoría en un problema. Si a mí me dan, por ejemplo, y me preguntan, dime el calor necesario para pasar 10 gramos de agua a 15 grados bajo cero hasta los 115 grados centígrados. Bien, antes de poder hacer cualquier historia, yo tengo que tener bien claras cuáles son las temperaturas de cambios de estado de esa sustancia. A mí me han dicho que es agua. Como yo he cogido el agua, que es algo que conozco bien, sé que la temperatura de fusión es 0 y que la temperatura de evaporación es 100. Como la temperatura de fusión es 0 y esta está por debajo, sé que estoy empezando con un estado sólido. Yo voy a ir dándole calor. Quiere decir que si yo doy calor al cuerpo, el calor gana calor, por tanto, su tendencia natural será cambiar de temperatura a subirla. Subirá esa temperatura. Entonces va a ir subiendo la temperatura y va a pasar hasta los 115 grados. ¿Lo va a pasar así de un golpe? No. Y ahí es donde entran las temperaturas que os he dicho antes. Como yo estoy por debajo de los 0 grados, tendré que hacer un primer paso en el que yo iré desde los 15 grados bajo cero hasta los 0 grados centígrados. Cuando llegue a la temperatura de fusión, y ahí tendré todo el tiempo hielo, ¿vale? Porque siempre por debajo de la temperatura de fusión voy a tener el estado sólido. Es el primer paso que voy a tener que estudiar. Cuando yo esté en los 0 grados, os he dicho que se produce un cambio de estado. Un cambio de estado que es isotermo, no va a cambiar la temperatura. Es decir, yo voy a pasar de tener 0 grados hielo a tener 0 grados agua. Y esto va a ser el segundo paso que yo voy a hacer. Cuando ya tenga todo a 0 grados agua, el calor que vaya llegando hará que la temperatura se incremente. Entonces pasaré de tener 0 grados centígrados ya en agua, y iré calentando. ¿Llegaré hasta los 115 grados? No, porque ahí tendré otro cambio de estado antes. Entonces, llegaré hasta el momento en el que se produzca el otro cambio de estado, hasta los 100 grados. Será mi tercer momento. Tendré otro paso, que será pasar de los 100 grados centígrados en agua a los 100 grados centígrados vapor, que será el cuarto momento. Fijaos que yo voy teniendo como momentos, situaciones, ¿vale? Y cuando ya tenga todo convertido en vapor, ya haya terminado el cambio de estado, ya no sea isotermo, se producirá el cambio de temperatura. Entonces pasaré de los 100 grados centígrados a los 115 grados centígrados vapor. Esto es el 5. ¿Vale? Bien, más o menos espero que hayáis entendido que yo para pasar desde los 15 grados bajo cero hasta los 115 grados bajo cero tengo que entender que tengo que dar 5 pasos. Bien, estoy pensando en una cosa que no he explicado y que os va a venir bien que lo haga antes de empezar. En estas unidades, en el calor específico, yo he puesto ahí que la diferencia de que el calor específico se divide entre julios partido kilogramo y Kelvin, ese es el tema internacional. Pero si yo trabajo en centígrados, como estoy estudiando la variación, sabéis que la variación de temperaturas en Kelvin y en centígrados es lo mismo, porque la longitud del grado Kelvin es la misma que la longitud del grado centígrado, de tal manera que se va a producir la misma variación cuando yo pase de 0 a 5 centígrados que de 200 a 205 Kelvin. Son 5 de diferencia, y como son igual de grandes, por eso en esta fórmula yo voy a poder trabajar tanto en centígrados como en Kelvin. En Fahrenheit no. Si queréis por comodidad y por tranquilidad vuestra, podéis trabajar siempre en Kelvin, pero en esta fórmula de aquí
podré trabajar en centígrados también. Vale, entonces, ya que tengo claro los 5 pasos que voy a dar, los he calculado para ir abreviando un poco el vídeo y veis que cada uno de ellos, lo único que tengo que hacer es coger la fórmula correcta y los datos correctos, tanto el dato como la unidad. Así que, fijaos, en el primer paso que yo paso en el primer caso en el que yo voy desde los 15 grados bajo cero hasta los 0, lo único que tengo que darme cuenta es, vale, estoy cambiando de temperatura, fórmula de arriba. ¿Qué sustancia tengo? Son 10 gramos, de hielo son 10 gramos, que los pongo aquí, en kilos, y son de hielo, pues busco el calor específico del hielo. ¿Por qué el calor específico? Porque el calor específico era para los cambios de temperatura. Y el cambio de temperatura va desde final, 0, menos 15, menos la inicial. Cojo, multiplico y me sale 315 julios. Segundo caso, es un cambio de estado. ¿Pero un cambio de estado de qué? De 10 gramos de hielo a 10 gramos de agua. Como estamos en cambio de estado, y es un estado de fusión, el valor en este caso sería este. Esto lo da la tabla, ¿vale? No lo tenéis que saber. Entonces, la masa es 0,01, el calor latente es este, y el resultado es ese. Simplemente llegar y sustituir, no tiene más. Tercer caso, yo voy a tener agua a 0 grados hasta agua a 100 grados. Si, por ejemplo, el problema me hubiese dicho que en vez de llegar a 115, tuviese que llegar a 75, pues no llegaría a poner aquí 100 menos 0, pondría 75 menos 0 y mi problema terminaría ahí. Pero como tengo que llegar hasta tan arriba, pues tengo que seguir. Y entonces sustituyo la masa. Ahora el calor específico que tengo que buscar es el calor específico del agua líquida, 4180. Y la variación de temperatura es final 100 menos inicial 0. Final 100 menos inicial 0. Multiplicáis y sale eso. Siguiente caso. 4. Cambio de estado desde los 100 grados líquidos a los 100 grados vapor. Es el cambio de estado de evaporación. Yo necesito el latente de evaporación del agua. Todo este número. La masa son los 10 gramos que tenía. Multiplico y me sale eso. Vale. Y al final, pues tengo otra vez lo mismo. Tengo que pasar desde los 100 grados vapor a los 115 grados vapor. Si me doy cuenta que el calor específico del vapor es este, pues simplemente es poner aquí la variación de temperatura que es final menos inicial. Bueno, esto simplemente es hacer cálculos y ya está. ¿Cuál sería la respuesta a mi problema? Pues el calor necesario para hacer todo esto sería la suma del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. La suma de todos estos valores. Otra cosa que me suelen preguntar es que lo represente gráficamente. La representación gráfica es bastante sencilla. Simplemente vais a tener que, si lo representáis en unos ejes, que sea temperatura, y se suele poner en el eje de las X el tiempo. ¿Por qué? Porque se suele tener una máquina que da los julios con un tiempo determinado de la misma manera. No le deis muchas más vueltas, pero es como si lo pusierais en el fuego de vuestra casa y el fuego siempre va dando la misma cantidad de julios en un tiempo determinado. Entonces, da lo mismo poner aquí tiempo que julios, ¿vale? Pum, pum, va pasando, va pasando, va pasando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pasado desde los 15 grados bajo cero y hemos subido hasta los 0. A los 0 ha habido un tiempo en el que no ha subido la temperatura, no ha cambiado la temperatura. ¿Qué tiempo es ese? En el que se derrite todo el hielo. Cuando ya se ha derretido, sí que sube la temperatura. Cuando llegamos a los 100 grados, se produce otro cambio de estado. No cambia la temperatura, todo el agua líquido se tiene que convertir en agua gaseosa. Y ya cuando se ha convertido en agua gaseosa, se cambia la temperatura, en agua gaseosa no, en vapor de agua, se convierte la temperatura hasta los 115 grados. Cosas que hemos estudiado. Este es el primer paso. Este es el cambio de estado 2, este es el paso 3, el 4 y el 5. Lo tenemos por ahí. Solo que penséis un poquito en lo siguiente. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, cuando subo por aquí por el 1, aquí, en esta primera parte, casi todo es hielo. Poco a poco se va a ir derritiendo, y en esta parte de aquí del final ya casi todo va a ser agua. Lo mismo pasará en el cambio de estado. Por aquí, pues habrá un momento en el que haya la misma cantidad de masa líquida que de masa sólida.
Y luego, para terminar, ¿qué os iba a decir? Si en vez de ser un calentamiento que va desde los -15 hasta los 115, fuese un enfriamiento, es decir, le vamos a quitar el calor al cuerpo, hemos visto, bueno, me quedaría justo toda la gráfica al revés. Tendríamos que ir bajando, eso parece lógico. Pero hemos visto una cosa, que la fórmula del cambio de temperatura sí que automáticamente me va a dar el signo negativo, pero ojo, esta fórmula no lleva signos. Entonces tengo que ser yo el que con cuidado, cuando vaya a hacer los cálculos, en el resultado final, le ponga un signo menos y diga, es porque está perdiendo energía, ¿de acuerdo?